Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este espacio de Enseño porque quiero. Hoy fuera de la universidad, salimos hoy de la universidad, estamos por acá por el centro de la ciudad. Hoy vamos a estar haciendo un taller de panes. La alquimia del pan se llama este taller. Bienvenidos todos. Les agradecemos mucho su asistencia. Para quienes participan por primera vez en estos encuentros, Enseño porque quiero es una estrategia de UDE Educación Virtual. Es una estrategia que busca acercar la sociedad a la universidad, donde participan personas de la universidad, profesores, estudiantes, administrativos, jubilados, egresados, participan compartiendo sus conocimientos con otros, y los asistentes pueden ser de la universidad, pero también personas externas. Entonces, bienvenidos todos a este encuentro. Hoy en este taller La Alquimia del Pan nos va a estar acompañando Natalia. Natalia es estudiante de nutrición y dietética de la universidad, además es técnica en cocina, y pues bueno, qué bueno tenerte aquí, Nati. Muchas gracias. Gracias, Marisol. Hola. Bueno, hoy vamos a aprender a hacer un tipo de pan. Pues el taller se llama La Alquimia del Pan porque precisamente, como dice Paracelso, pues bueno, todo lo que se forja con fuego, así sea en la estufa de una cocina, es alquimia. Entonces, pues hoy vamos a ponernos en esas. Quiero hablarles un momentito de las características de un buen pan artesanal. Hay que tener en cuenta la corteza, la miga, la textura, y también hay que tener en cuenta el ciclo de vida. Cuando un pan no lleva conservantes, dura un poco menos, pero es un poco más saludable y menos agresivo para el estómago. Bueno, entonces vamos a ponernos ya en acción porque tenemos muy poco tiempo, y para elaborar un buen pan se requiere mínimo 4 horas, de 4 a 6 horas. Entonces vamos a empezar de una vez. Yo ya tengo unos procesos adelantados, pero de todas maneras vamos a hacer otros. Bueno, entonces manos a la masa. Entonces, la receta que les compartimos, esa receta está grameada, porque la panadería precisamente maneja unos gramajes, pues maneja unas medidas exactas, maneja mucho la exactitud, pero como lo vamos a hacer desde casa, entonces yo quiero enseñarles a tomar esas medidas con los instrumentos que hay en la casa. Entonces, bueno, empezamos por la harina de trigo, que es como el ingrediente mayor. Entonces vamos a coger un pocillo, que de hecho yo ya cogí uno de diciembre. Vamos a coger un pocillo de chocolatero, que este más o menos tiene de 200 a 250 mililitros. En él vamos a tomar 2 medidas de harina de trigo. Vamos a tomar 2 medidas y las agregamos en un recipiente. Pues yo las agrego en el bol, pero ustedes pueden agregarla en un recipiente plástico, en otro tipo de recipiente, puede ser hasta en una olla. Incluso pueden volcar la harina en el mesón de la cocina si les queda más fácil. Bueno, yo voy a empezar acá en el bol. Tomamos 2 pocillos de harina, que eso equivale aproximadamente a 400 gramos de harina. Bueno, y la vertemos en el recipiente. Yo creo que voy a hacer el pan de una vez desde el mesón para que ustedes tengan una noción de cómo hacer mejor el pan, para que vean cómo hay que cuadrar la harina
y, y tengan un mejor resultado. Pero el paso número 1 que no puede faltar es diluir la harina, es diluir la levadura en un poco de agua tibia, como les había puesto en la receta. Entonces, como son 200 mililitros de agua, vamos a tomar en el mismo pocillo la medida de agua. No la vamos a agregar toda, porque si le agrega, dependiendo de la temperatura donde estés ubicado, puede variar, puede variar la humedad del pan. Entonces vamos a agregar un poco de harina de trigo en un recipiente aparte. Vamos a agregar un poco de agua de la que acabamos de medir y disolvemos. Disolvemos un poco, tal cual está en el procedimiento de la receta que les compartí, y vamos a sacar la medida de la levadura. Son 7 gramos de levadura. Aproximadamente se mide una cucharada rasa de levadura seca, una cucharada sopera, con una cuchara sopera. Bueno, entonces agreguemos acá la levadura y vamos a sacar también de una vez la panela, porque resulta que a la levadura le gusta la panela, se alimenta de ella de hecho. Entonces, vamos a sacar de una vez la medida de la panela. La panela sería, espere, yo miro el pastel. La panela sería 2 cucharadas y media. Entonces, las cucharas deben ser colmadas. Entonces, sacas las cucharadas de panela y como ya la tenemos separada, entonces vamos a tomar solamente una parte de la panela para alimentar la levadura. Y esto lo vamos a revolver con el dedo. No les dé miedo meter las manos a la masa, que esto es un amasijo y la verdad es una maravilla. Incluso relaja. Bueno, entonces vamos a tomar la medida de la leche en polvo y vamos a volcar de una vez la harina de trigo. Bueno, les comento que es un poquito incómodo estar acá y no interactuar con ustedes directamente, pero bueno, me puedo adaptar. Listo. Entonces, de leche en polvo, vamos a tomar 2 cucharadas soperas colmadas. Las vamos a tomar así. Dos cucharadas colmadas. Si se les va un poquito más, no hay problema. Igual la leche le da mucho sabor. Ah, bueno, quería mostrarles que la levadura queda así. Esta mezcla de un poquito de harina, un poquito de agua tibia y un poquito de panela con todo el contenido de la levadura, ¿cierto? Esa la reservamos para el final. Bueno, entonces ahí sí, como en el video introductorio, vamos a cascar el huevo. Entonces hacemos un volcán, ponemos la harina en forma de volcán. Miren lo que yo acabé de hacer. La vuelcan así y cascamos el huevo. Démosle bien duro, démosle bien duro. Y bueno, esto lo mezclamos con un poco de agua. Ah, no, primero agreguémosle la panela. Le agregamos la panela, el resto de panela que habíamos reservado y le agregamos el agua. Solamente le agregamos una parte. Yo les recomiendo que agreguen solamente la mitad del agua para controlar la humedad de la masa, como les había dicho al principio.
De todas maneras, les recomiendo que dejen un poquitito de harina reservada después de la medida, por si de pronto el pan les queda un poco húmedo, la masa digo, entonces la puedan arreglar con un poco de harina, solamente un poco. Si les queda muy húmedo, entonces para arreglar ese tipo de masa ya tendrían que corregir todos los ingredientes. Entonces ya sería un poquito más complejo. Bueno, entonces vamos revolviendo, así como yo les estoy mostrando. Vamos revolviendo desde el centro, el huevo, el poco de agua, la panela y con la harina de trigo. Ahí sí vamos a agregar la levadura. Si ustedes pueden notar en sus casas, los que puedan estar haciendo la prueba directamente, la levadura se esponja un poquito. Esto es un tipo de fermento. Aunque este lleva un poco de tiempo y requeriría un poco de más, este tipo de fermento se llama levain, que consiste en coger la levadura, mezclarla así con un poco de ingredientes como yo lo hice y dejarla fermentar un rato para que ella diluya. Bueno, un dato importante. Les recomiendo agregar la sal al final, porque la levadura no se le da bien con la sal. No porque la mate, porque hay un mito que dice que la sal mata la levadura y no es así. No es que la sal mate la levadura, sino que retarda el proceso, porque la levadura es una bacteria pues que nos beneficia el intestino y entonces lo que hace la sal es retardar el proceso. Por ejemplo, cuando se hace masa madre, el proceso pues pues cuando yo hice la prueba la otra vez, saqué un poquito de masa madre y le agregué un poco de sal, a ver qué pasaba. No se murieron las levaduras, sino que se retardó el proceso de leudado y la masa madre no creció tanto como debería crecer. Se demoró dos días más. Entonces es más que todo por eso. Bueno, nos falta la mantequilla. Ahora sí le podemos ir agregando la sal. Entonces, la sal la vamos a medir en una cucharita de postre. Yo tengo esta cucharita, ¿sí o no? Pues eso ya es como a gusto de cada cual. Yo le agrego una cucharita rasa y más bien mermadita porque no me gusta agregarle mucho sodio al pan, ya que como uno consume sodio en casi todos los productos, entonces como para equilibrar la ingesta de sodio en cada uno de los productos, ¿cierto? Bueno, entonces le agregamos así por los laditos y seguimos revolviendo. A lo último la mantequilla, que ahí sí se pone un poquito más bueno el asunto. Entonces, como pueden notar, la masa se ve un poco seca, ¿cierto? Entonces le agregamos un poco más de agua. Solamente un poco. Recuerden que hay que tener en cuenta la temperatura del lugar donde están haciendo el pan. Entonces es muy importante que no le agreguen todo el contenido de agua que diga una receta. Cualquier tipo de receta que miren de pan, es importante que no le agreguen todo el líquido porque de pronto se van a tirar en la masa. Entonces, como les digo, para arreglarla, eso requeriría de hacer pues como el proceso otra vez de gramear o de separar una parte de todos los productos, ¿cierto? De todos los ingredientes, perdón. Bueno, entonces vean, la masa mía ya va tomando un poco más de forma. Le voy a agregar otro poquito
Y les comento que acá me quedó casi, les voy a mostrar la medida. Acá va el agua. Miren que solamente llevo la mitad del pocillo y la masa ya casi está en el punto que debe estar para, agregarle la mantequilla, que es el otro ingrediente faltante. Entonces debe quedar así un poquito con harina por los lados, así como pueden ver en este amasijo. A mí me encanta amasar. Les comento que para mí el amasar, pues la empresa ha crecido un poco más, pero cuando yo inicié el emprendimiento amasando todo a mano. Al principio amasaba 1 kilo de masa solamente, 2. Y a medida que fue pasando el tiempo, ya eran 10, eran 15. Les comento que amasar una bola tan grande es muy complejo y le toca a uno por partes porque es complejísimo. Bueno, entonces les voy a mostrar la medida de la mantequilla que requiere este pan. Entonces, pues yo uso mantequilla de vaca. ¿Por qué? Porque esta es una grasa que no es saturada. En cambio, la margarina, que es de origen vegetal, es una grasa hidrolizada. Y eso quiere decir que le agregan moléculas de hidrógeno y hace que la grasa quede saturada, que cambie su estructura molecular y por ende su fórmula química. Entonces, pues este tipo de grasa se convierte en colesterol malo que el cuerpo no digiere tan fácil, ¿cierto? Bueno, entonces, miren, esta es más o menos la medida de mantequilla que necesitamos. Yo la saqué con la cuchara de postre y la incluí en un pocillo tintero. No puede quedar al borde, pero tampoco tan poquito, ¿cierto? Quedan huequitos por los lados del pocillo, como pueden ver, porque la mantequilla pues está en la nevera. La mantequilla de vaca pues suele ponerse un poco más líquida cuando está a temperatura ambiente. Bueno, entonces agregamos toda la mantequilla de una vez. Yo creo que la masa mía se le puede un poquito la mano en agua. Entonces, pero está mejor para hacer el ejercicio con ustedes y mostrarles algo de cuando se le va a uno la mano con el líquido. Bueno, entonces amasamos como si estuviéramos lavando ropa. Así, como lavando ropa, pero a mano. Qué pena con ustedes, pero si no hago el chistecito, entonces, ¿cómo voy a hacer el pan pedacito de seria? No. Bueno, entonces, pues yo tengo esta espátula. Yo tengo esta espátula que es buena para, tanto para porcionar la masa, como para raspar, pues como lo que se va pegando del mesón. Ustedes lo pueden hacer con un cuchillo, con el lomo del cuchillo, no con el filo, sino con el lomo. Pueden ir raspando o con una espátula que puedan tener en la casa, de las espátulas de plástico preferiblemente o de madera. Entonces, pues bueno, con eso van raspando para unir la masa, porque la idea es que quede todo homogéneo. Y ahora sí, amasar con ganas. Bueno, mientras que voy amasando y ustedes van viendo cómo va cogiendo textura la masa, les voy a ir comentando sobre los tipos de pan y bueno, y resolviendo algunas preguntas que dejaron al momento de inscribirse. Una de ellas que recuerdo en el momento sobre los tipos de fermentos que se pueden usar para el pan. Bueno, habían dos preguntas. Una,
que si se podía agregar fermentos al pan. Y otra era como los tipos de fermentos. Entonces, en estos momentos que estamos con el pan, vamos a hablar de los tipos de fermentos. El que yo hice ahorita para diluir la levadura, ese se llama levain. Es un fermento simple que consiste en agregar una parte de harina, una parte de agua, panela. Pues a mí me gusta la panela porque, pues por respeto a la tradición, por regionalismo quizá, y también porque las abuelas nos enseñaron que la panela era más saludable que el azúcar, ¿cierto? Entonces, por eso la uso. Usted puede endulzar también con miel, con azúcar, con sirope, con lo que quiera. Con fructosa, si puede extraerla de la fruta. Bueno, entonces sigamos con los tipos de fermentos. Entonces está el levain, que ese es como sacar una parte de los ingredientes del pan y poner a fermentar un ratito la levadura. Este tipo de fermento funciona mejor con la levadura seca. Recuerden que este pan lo estamos haciendo con levadura seca. Hay otros tipos de levadura, pues está la masa madre, que son levaduras naturales, pero está también la levadura fresca. Esa es levadura, como quien decir, húmeda, pero prensada. Entonces, por ejemplo, si se va a usar levadura fresca, digamos en este pan que llevaba 7 gramos, entonces de levadura fresca va a llevar aproximadamente 15 gramos o 16. O sea que es más o menos el doble de lo que lleva en levadura seca. Bueno, sigamos con los fermentos. Entonces está el levain, listo. Otro tipo de fermento es el polish. Pero bueno, hagamos un paréntesis también. Miren cómo se va tornando la masa. Miren cómo va quedando. Se va poniendo un poco más elástica, pero todavía le falta. Pues maravillosamente no se me fue la mano en líquido. Está súper, está suave y está súper. Y acuérdense que me quedó esta medida de agua. Solamente se utilizó la mitad del pocillo. Bueno, entonces, el polis, otro tipo de fermento. Es un tipo de fermento que consiste en mezclar la mitad de harina de trigo y mitad de agua con una parte de levadura. O sea, puede ser 100 gramos de harina de trigo, 100 gramos de agua y 1 gramo de levadura. Ese tipo de fermento es para hacer panes suaves, panes tipo brioche, y ese fermento se deja de un día para otro. Hay otro que se llama viga, y ese se usa para focaccia, para ciabatta, que son otro tipo de panes. Pues y el pan se va a hacer con levadura, ¿cierto? Con levadura fresca o seca. El viga tiene más contenido de harina y menos de agua, y el mismo porcentaje de levadura. Y también se deja de un día para otro. La idea es que esponjen mucho, porque eso le aporta alvéolos al pan. Los alvéolos son como los huequitos que le quedan a la miga. Entonces, pues esos son importantes a la hora de hacer un pan artesanal. Aunque con la levadura industrial es muy difícil que se desarrollen estos alvéolos. Eso se desarrolla más fácil con la masa madre. Bueno, esta masa ya va estando. Miren que todo el tiempo estoy amasando como lavando ropa, ¿cierto? Entonces,
Así se le da textura a la masa. Miren que va quedando homogénea, como pueden ver. Miren que va quedando más tirante, va quedando más estiradita y va quedando genial. Hoy que este pan va a quedar más rico. ¿Y saben por qué? Porque lo estoy amasando yo. Mentiras que no. Los de ustedes también van a quedar más buenos después del mío. Ay, no. Esta muchacha, si no. Es que esta muchacha. Bueno, entonces yo creo que ya voy terminando. Ya voy terminando esta masa. Ya le estoy dando como los últimos toques. Si pueden ver, amaso con esta parte de la mano y se lo entierro a la masa, así como lavando ropa, así. No rasguen la masa hasta el final, porque esa no es la idea tampoco. Entonces deben de llevarla hasta cierto punto que no se rompa del todo. Llévenla hasta acá y déjenla deslizar con la mano. Déjenla que se vaya deslizando con esta parte de la mano. Bueno, esta masa ya está. Miren cómo está. Miren la textura. Ya no tiene grumos. Está súper buena. Está tirante y no se queda pegada de las manos, que es lo más importante. Para usted saber que ya está la masa, lo más importante es que no se le quede pegada de las manos y que no se le vea tanto grumo, que usted la toque y se sienta suave. Es muy importante esa parte. Bueno, yo voy a coger aceite para agregarle al recipiente donde la voy a poner a fermentar. Es lo más ideal para que no quede tanta parte de masa pegada en el recipiente y la puedan aprovechar, ¿cierto? Entonces se agrega una parte pequeña, no es mucho. Después con la mano se impregna todo el recipiente y procedemos a agregar nuestra masa. Nuestra hermosa, ¿no les parece que quedó muy hermosa, sí o no? María, no. Bueno, entonces, pues yo reutilizo de las bolsas que le dan a uno en los supermercados y así. Pues yo la uso para poner a fermentar la masa. Es necesario taparla con algo, pues a mí me gusta con plástico, pero también se puede tapar con un paño húmedo para que la masa no se reseque y crezca bien. Bueno, entonces vamos a poner a amasarla, a fermentar. Y la vamos a poner por acá. Y bueno, pues podemos ir resolviendo preguntas, inquietudes que puedan tener. Sí, Nati. Por acá tenemos algunas inquietudes. Hay unas que podrían sonar muy básicas, ¿cierto? Pero que pueden ser muy interesantes. Empezando, ¿qué es masa madre? Bueno, masa madre es un cultivo de bacterias. Es un cultivo de bacterias acidolácticas que se hacen a partir de harina de trigo y agua. Es fácil hacerlo, solamente que quede una papilla. Lo que puede ser complejo es el cuidado que requiere de ahí en adelante, que pues hay que cuidarlo bastante, porque le puede dar otro tipo de hongos y entonces ya se puede volver perjudicial para consumirla y no es aconsejable.
¿Cómo hacemos para, o sea, digamos, cómo se conserva, dónde se guarda, qué se hace, la meto en la nevera, la dejo afuera? Bueno, pues la masa madre, al principio para iniciarla, hay que alimentarla todos los días, durante una semana. Y ya después se puede conservar en la nevera, en un recipiente de vidrio eh, mejor y tapado, pero no tapado que quede hermético, sino que le pueda entrar un poco de aire porque es una fermentación aeróbica. Nati, cuando tú dices hay que alimentarla, ¿la alimentamos cómo? Ah, eso está muy bien. No le vayan a echar comida. Echándole ahí comida, pues no sé. No, no, esa se alimenta con harina y más agua. Hay que sacarle una parte y agregarle más harina y agua para que sigan creciendo las bacterias, porque las bacterias se alimentan de las proteínas del gluten, de hecho. Y como todo ser vivo necesitamos agua, entonces también necesitan agüita. Nati, ¿y esa harina, digamos, es cualquier harina o es alguna harina con características especiales? Ah, bueno, una buena pregunta que se me había pasado, de hecho, hablarles de la harina de trigo. La harina de trigo, pues yo les recomiendo que usen la que es multipropósito. Esa, pues, de cualquier marca, pero multipropósito, que es como todo propósito, digamos, porque hay una que es más refinada, que es para bizcochos. Hay unas que vienen con polvo de hornear, con No. otro tipo de cosas. No, eso sí se deben fijar, que no venga con polvo de hornear, que no venga con ingredientes añadidos, solamente la harina de trigo, pues como la conseguimos acá en la ciudad, en Medellín, fortificada, pero si se puede conseguir de una procedencia orgánica, es lo mejor, y más si se va a trabajar con un pan, pues si se va a trabajar con masa madre, es mejor trabajar con harinas orgánicas o integrales. ¿Y cuánto nos puede durar una masa madre? Mm, Hay masa madres que llevan 200 años, hay masa madres que llevan 15 años, 200 años, porque los egipcios fueron los que empezaron a trabajar con ella. Todo surgió por un accidente, porque imagínate que se pusieron, pues inventaron el molino para triturar los cereales. Entonces trituraban el tigro, el tres tristes tigres. Eh, Trituraban el trigo, sí, sí, es que eso. sonó como, Trituraban el trigo y em, ¿cómo es que alguien descuidó el trigo? El molino que usaban era un molino hidráulico. Aprovechaban la fuerza del agua para que el molino, y era elaborado con piedra. Entonces, este molino manejaba la fuerza del agua para triturar. Alguien dejó por accidente, por descuido, por lo que sea, harina de trigo al bordo de, del cauce, y cómo es que la dejó ahí un buen tiempo, y cuando llegó vio que pues que había como una masa, que había algo esponjado ahí, y lo olió, resultó que estaba fermentado y empezó a manejarlo, y como ya estaban los hornos, porque ellos ya lo habían inventado, le dio por hornearlo y salió un buen pan. excelente historia. Cierto. Muy buena historia. Nati, por acá nos llegan otras preguntitas. Sí, Por acá nos van diciendo, bueno, la masa madre se puede conseguir preparada y luego seguirla alimentando. sí, sí, se puede conseguir. Pues yo tengo una que ya lleva 5 años, mi bebé, esa madrecita ya lleva 5 años. Entonces, pues a mí en esos días alguien me estaba diciendo que por qué no le vendía una parte
para ella seguirla para la preparación de panes, y sí, sí se puede. Acá no sé qué tan comercial sea, pero hay que investigar y pues bueno, yo estaré investigando también y les estaré diciendo. ¿Y por qué no? Hasta venderles de la madrecita que tengo. Nati, por acá, bueno, mientras que, bueno, aquí esto es un momentico de preguntas, pero yo creo que también es bueno saber cómo van. Por acá nos van diciendo Ay, sí. que algunos nos dicen por acá, se quedaron por acá en la parte de la mantequilla. Y también nos dicen que entonces nos aclares con respecto a la mantequilla. ¿Por qué es mejor la de vaca? ¿Es mejor la comercial? O bueno, ¿cuál es mejor? Bueno, pues si vamos a hablar de comercial, yo creo que todas son comerciales, tanto la de vaca como la vegetal. Pero se recomienda la de vaca porque el cuerpo la digiere más fácil por la estructura molecular que tiene, porque no tiene grasas trans. Y aparte de eso tiene aceite, grasas que le ayudan al cuerpo, como los omegas. Mientras que la mantequilla, la margarina vegetal, de origen vegetal, la tienen que hidrolizar, le tienen que agregar hidrógeno y ya la baten en una máquina para poder mezclar el ingrediente y que quede así compacta. Y al ingerir a usted eso, esa grasa no se digiere fácil. El cuerpo no la digiere porque se convierte en colesterol malo. Y ese es el colesterol que tapona las venas. Pues yo apenas estoy pues como incursionando en nutrición y dietética. Ya llevo un buen recorrido con el pan, pero estoy aprendiendo pues como de los componentes que tiene el pan para seguir avanzando en él. Y pues por las investigaciones me di cuenta que era mejor las mantequillas de origen animal que de origen vegetal. Incluso la misma grasa, por ejemplo, como la que conocíamos como el chanchito, es más saludable que la margarina vegetal. Y, por ejemplo, por acá nos dicen, ¿qué tal la mantequilla clarificada? Ah, bueno, pues sí, está bien. Desde que sea de origen animal está bien. Lo que tiene la clarificada es que tiene un proceso que le quitan el ácido láctico que tiene la mantequilla, que es como lo blanquito que se le ve. Entonces le quitan esa parte, pero no hay problema con que la usen con el ácido láctico o clarificada. No hay ningún Perfecto. problema. Incluso se puede hacer en casa, la clarificada. Se pone al baño María a temperatura muy bajita, al baño María tan, y se va, pues eso se le va sentando la parte blanquita, el ácido láctico, y ya usted le va quitando la parte que es el ghee, que le venden a uno súper costoso. Muy bien. Bueno, mientras que por acá vamos aclarando duditas, si alguien nos quiere contar cómo va en el proceso, si alguien lo está haciendo en la casa, podemos por acá levantar la manito. Ahí en Zoom encuentran el icono para levantar la mano y podemos activar micrófono si nos quieren por acá mostrar. Listo, nos quieren hablar. Eso, y cámara también, sin pena. Sí, no es sino levantan la manito para que les activemos allí los permisos. Bueno, Nati, por acá también nos van surgiendo diferentes preguntas. Acá en asuntos de los aditivos. ¿En qué punto se adicionan? Entonces, por ejemplo, ¿en qué punto podemos adicionar almendras, chocolates, el queso? ¿Cuándo Bueno, podemos adicionarlos? bueno, pues depende de los aditivos que estén hablando ahí. Y sí sería bueno que nos aclararan qué tipo de aditivos se está hablando, porque si son aditivos para conservar el pan, como el Exacto. antimó Hay y unos químicos para sí, conservación, para que no, para que se vea muy bonito, sí, no, y más blanquito, para que dure, para que tenga buen olor, pues Ujú, buen aroma, para que, eh, para que no les dé hongos, pues para que dure, ujú. antimodos. Eh, y eso es súper dañino para la microbiota
porque nos mata, es como un antibiótico, nos mata las bacterias benéficas que tenemos en el intestino. Y el intestino es de aclarar también que en el intestino es donde surgen las células del sistema inmunológico, que nos previenen, pues nos fortalecen y nos protegen de todo. Entonces, si acabamos la microbiota que tenemos, entonces quedamos en cierta manera desprotegidos, quedamos vulnerables. Y por eso es que se desarrollan un poco de enfermedades gastrointestinales. Hay que tener mucho cuidado con pues con lo que consumimos. Ah, bueno, y en cuanto a los otros aditivos. Exacto. Estos son los aditivos que no vamos a utilizar y que Natalia no está utilizando. Y en cuanto a, ¿cómo lo podríamos nombrar? Chocolate, Los almendras, queso. ingredientes adicionales, diría yo, más. Okay. Entonces, los rellenos incluyen también, porque pueden ser rellenos, ¿cierto? Sí. Estos se adicionan ya al final, cuando la masa está fermentando. En estos momentos, la masa está ahí en proceso de fermentación, se demora más o menos de 40 minutos a 1 hora. Pero como el curso apenas dura 2 horas, entonces yo ya tengo por ahí una masita fermentada. Ya tiene un preparadito, sí, para que nos rinda el tiempo. Por acá alguien se nos quedó, nos dice, se me olvidó agregarle la sal. ¿Qué pasa si ya lo puse a reposar? ¿Afecta el proceso? No, tienes, pues la verdad, se aceleró, se te retardó el proceso, déjame decirte, y te va a tocar sacar la masa otra vez y agregarle la sal poco a poco. Le voy a mostrar cómo. Entonces, esta masita ya estaba creciendo, está hermosa. Sí, se ve más repollosita, más gordita. Entonces, digamos que yo tengo la sal acá. Entonces le vas a agregar de a poquitos, así por encima. Tan, va a volver a amasar, va a volver a mezclar la masa. Por el otro lado, sí, por el otro lado que quedó sin sal, otro poquito y amasar hasta que no sienta los gránulos de la sal. Le toca amasar un buen rato. A mí me ha pasado y eso es horrible. Bueno, ¿quién más nos va contando cómo van ahí en la preparación, el que lo esté haciendo? Por ahí ya tenemos manito levantada, entonces vamos a ceder el micrófono. Hola. Hola, te escuchamos. Bueno, no, primero que todo, darle las gracias a la profe por la clase hasta el momento. Ha sido muy amena, muy chévere la forma como la ha dictado. Y bueno, creo que voy bien con el proceso. Es primera vez en mi vida que hago más que un pan, una masa así. y bueno, esperando que el resultado sea muy chévere. Tengo una niña chiquita y espero que el pancito que se coma sea hecho por papá y mi esposa también. Genial. ¿Cómo así que solo para la niña? No, para las dos, para las dos. Ay, me parece genial que haya niños en estos momentos mirando el taller, porque es dirigido para toda la población de 0 a sin fin de años. Hasta población extraterrestre se recibe acá. Vamos por acá a escuchar a otra persona, vamos a ceder el micrófono a otro participante. Que nos cuente cómo va, cómo le ha parecido acá hasta el momento el taller. Ay, bueno, qué pena, un momentito. El anterior y todos los que hablen de ahora en adelante, si pueden mandar fotitos del proceso, genial, para yo mirar a ver cómo van. Igual ahorita al final, para que vayan preparándose, podemos activar, como ahorita cuando estemos cerrando el taller, activar las cámaras para que miremos lo que llevemos, ¿cierto? Como dice Nati, probablemente en este tiempo que tenemos para el taller, que son 2 horas, no nos va a dar para terminarlo y tenerlo hecho. Ya Nati tenía acá sus guardaditos para irles mostrando, pero a ustedes probablemente no les vaya a dar el tiempo. Sin embargo, podemos mostrar cómo vamos. ¿Listo? Ahora sí, háblanos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas Hola. tardes. No, muy bien, muchas gracias. Ya tengo mi masa lista, la tengo ya en reposo, la tengo tapada con el aceite como explicaste. Me repite la última parte que no escuché. Sí, Tener que la En el masa. reposo, ya tengo la masa en reposo, ya lista tal como, o sea, yo la seguí a usted paso a paso y ya tengo lista la masa. listo. Bueno, entonces lo que sigue es dejarla más o menos una hora o hasta que duplique el tamaño. La idea, pues cuando digamos que la alarma para saber que la masa ya está, es que ha duplicado el tamaño de la bolita que se hizo. Entonces, cuando esté así, es porque ya está lista para coger y amasar y seguir amasando Listo, muchas gracias. con todo gusto. Por acá hay una pregunta muy interesante. Ujú. Para hacer pan integral, ¿se hace el mismo proceso? Sí, se puede hacer con harina de trigo o harina de centeno. La harina de sarraceno también se puede hacer, pero mezclada con harina de trigo integral. ¿Por qué? Yo todavía, bueno, hay una pregunta que dice que si se puede hacer pan sin harina de trigo. Sí, claro, se puede hacer, pero yo no. Porque todavía no he avanzado mucho en ese proceso de investigación. Entonces, he hecho algunas pruebas, pero ese pan es un poco más complejo. Tengo que analizar mucho mejor los componentes químicos de la harina de trigo y buscar la manera de reemplazarlos por harinas que no contengan gluten, la glutenina, que es como la que le hace daño a la gente por lo general. Y pues bueno, para hacer el pan integral, sí, se puede hacer el mismo proceso, solo que ese requiere un poco más de tiempo de fermentación. No se deja 40 minutos o una hora como se puede dejar sino que hay que dejarlo más o menos 2 horas o 2 horas y media. Ese proceso se demora un poco más porque como contiene más fibra, las levaduras se demoran un poco más como en digerir esta fibra. También se le puede agregar un poco más de levadura. Si lo hace con levadura seca, le puede agregar la cuchara que yo le agregué más otra mitad de cuchara y le queda el pan rico. Nati, y por acá nos dicen, ¿hay un porcentaje o qué porcentaje de harina de trigo integral se debe usar para que se considere un pan integral? Bueno, muy buena pregunta. Se supone que para que sea un pan integral, debe de usarse al menos el 50% de la harina de trigo, pues de la harina de trigo blanca se debe reemplazar por harina de trigo integral. Entonces ese ya sería un pan integral. Lo ideal es que se use un poco más del 50%, que se use del 70% si no quiere usar el 100%, entonces que se use al menos del 70 al 80, 85, ese es más o menos el rango ideal para que aporte más fibra. Muy bien. Por acá abordemos preguntas que nos habían dejado antes. De una. En el momento de inscripción, muchos de ustedes dejaron preguntitas. Entonces, por acá las tenemos. Acá nos hacen una pregunta con respecto a si es posible hacer pan con masa madre, pero sin huevo. Sí, claro. Lo que pasa es que yo en este taller les quise enseñar a hacer un pan enriquecido que contiene leche en polvo, contiene huevo, contiene mantequilla, pero usted puede hacer un pan sencillo solamente con harina, agua y levadura y ya. Y puede ser un poquito de sal y ya. Y claro, puede incluso, bueno, esta pregunta es con masa madre. Sí, sí se puede. No le agrega la levadura, así como había dicho antes, sino le agrega la parte de masa madre
harina, agua y ya. Un poquitico de sal al final y listo. Perfecto. Una pregunta que es curiosa, digamos, con respecto al pan. ¿El pan engorda? ¿Qué te diría? ¿Cuánto pan podemos comer? Esa sí es muy buena pregunta. O sea, como dice la Biblia, todo me es lícito, mas no todo me edifica, ¿cierto? Entonces, el pan engorda, sí, pero si se come en exceso. Si usted reemplaza un carbohidrato de los que por lo general come en la dieta diaria y lo reemplaza por una porción de pan que puede equivaler aproximadamente a 100 gramos, que eso es como lo ideal para consumir diario, entonces no le va a engordar. Y preferiblemente, eso sí les digo, un pan elaborado con masa madre, que ese pan contiene cultivos probióticos que los contiene la masa madre, que son las bacterias acidolácticas. Entonces, seguro que ese pan no le va a engordar ni le va a caer mal, desde que se coma una porción considerada de 100 gramos. O sea, no, no Hasta se 100 vayan a gramos. comer todo el pan grandote que van a hacer el día de hoy. Eso. Eso es para toda la familia. Bueno, tenemos por allá otra manito levantada, entonces vamos a hacer micrófono para que nos cuenten cómo van o preguntas, comentarios. Buenas, Hola. yo preparé de antemano la masa con la finalidad de ver si alcanzo a practicar la trenza. Entonces yo quisiera saber del paso que sigue para yo adelantarme un poquito de qué tamaño son las bolitas para hacer los cilindros de la trenza y de esos 400 gramos, ¿cuántos panes salen? Pues, hola. En realidad, sí, pues fueron 400 gramos de harina, pero hay que tener en cuenta que se agregó 200 gramos de agua, que se agregó 75 gramos de mantequilla, que se agregó la leche y otros ingredientes que van sumando y que queda más o menos aproximadamente, queda el doble. Si no queda el doble, queda 700 gramos aproximadamente. Entonces, puede porcionarlo, pues si quiere un pan grande, entonces puede porcionarlo en dos. La bolita que tiene la puede porcionar en dos. Si los quiere más pequeños, entonces lo puede porcionar en tres. Porciona 3 partes iguales. No es sino que, digamos que esta es la masa. Entonces, ¿dónde está el raspa? Entonces, se coge la masa y tan y tan. Y ya con las 3 partes que quedaron, se hacen bolitas aparte y se dejan fermentando un ratito. Hay que taparlas con una bolsa para que sigan fermentando y precisamente para que no se reseque la primera capa de la masa y pueda ser manejable. Muy bien. Nati, pregunta, como tú tienes ya cositas preparaditas, ¿tienes algo para ir avanzando como y que de pronto vayan también los que ya tienen la masa preparada, puedan también ir avanzando como en cositas? Sí, claro. Vamos a avanzar un ratico, ahorita abrimos nuevamente sesión de preguntas. ¿Listo? Listo, de una. Bueno, entonces como les había dicho, yo ya tenía por acá una parte ya elaborada. Entonces, voy a proceder a porcionarla, que es la parte que sigue, de la que me preguntaron. Esta está un poquito más pequeña de lo que pude hacerla. Bueno, entonces, si van a sacar 2 panes, sería más o menos así. Digamos que cada bolita quedaría pesando
de 400 a 350, 370 gramos, ¿cierto? Entonces, porcionémosla en dos. Porcionemos esta en dos y saquemos 2 panes de acá. Entonces, este es el proceso que sigue para los que ya tienen el pan adelantado. Pues para los que ya tienen la masa adelantada, perdón. Para que está amasando por allá con el niño, entonces con la niña, ojo, muy pendiente con este proceso para que siga avanzando y bueno. Entonces, se hacen unos cilindros como este. Y como les dije, se tapan con una bolsa. Pues se le agrega otro poquito de aceite al mesón para que no pase, pues para que no se quede pegado al mesón. Y se tapa con la bolsa. Yo le voy a tapar con la bolsa que lo tenía. Y voy a trabajar el otro para que sigamos avanzando. Entonces, bajar el loguito así. Entonces, si les toca engrasar la espátula, entonces la engrasan. Yo creo que voy a cambiar de instrumento para los que no tienen espátula, para que miren más o menos cómo es el proceso, ¿cierto? Entonces, le voy a hacer con un cuchillo. Con el lomo del cuchillo, entonces vamos a partir la masa. Para que no dañe el filo del cuchillo, pues es solamente para eso. Aquí me torcí un poquito. Bueno, yo tengo un poco más de experiencia, entonces lo voy a partir. También se puede partir así. Vea cómo queda la miga. Ella va quedando con alvéolos. Esta masa tiene una parte de harina de trigo integral y tiene masa madre. Esta. Bueno, entonces como la otra no me quedó igual, entonces voy a equiparar las partes de la trenza del pan. Y procedemos a armar los cilindros. Bueno, todavía me quedó una más pequeñita que la otra. Entonces voy a seguir. Bueno, si tienen experiencia con el cuchillo, le pueden hacer así en el aire como yo le estoy haciendo, ¿cierto? Cogen la masa, la pellizcan y sale. Bueno. Entonces, ya teniendo las 3 partes de la trenza, esta va a ser una trenza, ¿sí o no? ¿Qué trenza viene de 3? No, entonces, ¿cómo se dice con 2 partes? Una densa. Ay, mentiras que no. Qué risa. Bueno, entonces veamos. Hacemos los cilindros así. ¿Sí o no? Tal cual se cortó el pedazo de masa, entonces se hace el cilindro. Y se deja fermentando 15 minutos, 10 a 15 minutos aproximadamente para proceder a armar el pan, para no tener problema con él. La idea de dejarlo fermentando entre proceso y proceso es que la masa esponje y que nos permita seguir trabajando. Si la trabajamos así durita como está la que acabamos de hacer, entonces probablemente la trenza se rompa y no leude bien el pan. Entonces, como el propósito es hacerlo todo bien, entonces por eso se deja fermentando entre paso y paso para que nos vaya bien con la preparación del pan y nos podamos lucir como anfitriones, ¿cierto? Esa es la idea. Y bueno, entonces, ¿qué las fotos qué? Ay, bueno, y síganme contando la experiencia con la masa, cómo les pareció
el amasijo, cómo les pareció la experiencia de tener contacto con los ingredientes y ya después elaborar la masa. Yo quiero saber. Quien desee hablar puede levantar la manito y por acá le vamos cediendo el micrófono. Mientras tanto, por acá, Nati, preguntitas que teníamos. Sí, claro. Por acá hay preguntas sobre adicionar enzimas digestivas o probióticos en la fabricación del pan. ¿Cómo se haría? ¿Qué se puede adicionar? Bueno, me parece muy buena la pregunta. Aparte de la masa madre, sí, se le puede agregar otros cultivos probióticos. Se le puede agregar vinagre, se le puede agregar, ¿cómo es que se llama este? El kéfir. No los granulitos, sino ya pues como el residuo. Sí, se le puede agregar y queda más enriquecido el pan. Pues el pan de masa madre ya está enriquecido pues con las bacterias ácido lácticas, pero si se quiere enriquecer con otro cultivo probiótico, claro, genial. Si el pan se preparó con levadura y pues con levadura industrial y se le quiere agregar el probiótico, genial, genial, porque eso hace el proceso de la levadura y eso es agregarle más enzimas al pan que nos van a fortalecer, que nos van a hacer provechosas para el intestino. Y en cuanto a estos otros ingredientes como el queso, el chocolate, las almendras, que todavía no hemos dicho pues como cuándo los agregamos, yo creo que ahorita más adelante. Sí, ya casi. Nos preguntan también algo así relacionado. ¿Podemos agregar licor? ¿Y en qué momento? Licor. Como ron, whisky, aquí nos proponen ron, whisky, ¿qué podemos agregar y en qué momento? Tienen otra pregunta más fácil. No, mentiras que no. Si el licor se le puede agregar, claro. Siempre y cuando sea al momento de amasar, se le puede reemplazar el agua por el licor. Y ya, pues. O sea, el que quería agregarle licor ya no fue, porque tendría ya lo que hacer hicimos. otra masa. Yo le recomendaría que se lo siga tomando ya. Vea que por acá nos dice Dana que ya sacó brazo amasando. Ay, qué emoción, eso está muy bien. Eso, oiga, y si lo hace como cotidianamente, pues no crea que le va a fortalecer, sirve como actividad física. Bueno, por acá, ¿qué deberíamos de tener en cuenta si vamos a hacer un pan con quinoa o semillas? Ah, bueno, pues si es con harina de quinoa, pues bueno, solamente con harina de quinoa no, todavía no he hallado los panes sin gluten, pero si quieren reemplazar una parte de harina de trigo por harina de quinoa, está bien, está bien. Es lo mismo que el pan integral, se demora un poco más en el proceso de fermentación, pero le queda delicioso. Y las semillas, sí, también se le pueden agregar, solo que al momento de amasar pues le pueden tallar un Maltratar, poquito. ¿cierto? Ya esas semillas se le agregarían ya como en los últimos toques que se le da a la masa para darle la suavidad. Ahí es donde se le agregan las semillas. Sí, porque si no nos saca callo, porque con todos los No, granos. callo, ampollas. Bueno, Nati, contanos, ¿qué hiciste ahí entonces? Bueno, entonces acá ya tengo los cilindros. Ya tengo los cilindros de masa. Perdón, voy a despejar el área un poquito y voy a traer los quesos. Yo lo voy a rellenar con quesos,
pero recuerde que se puede rellenar con otro ingrediente, ¿cierto? Entonces, voy a sacar los quesos. Voy a disponerlos por acá, permiso. Y vamos a rellenar, vamos a hacer las trencitas. Bueno, entonces yo quise sacar 3 tipos de queso. Yo quiero hacer las trenzas con 3 tipos de queso. Voy a hacerlo con queso mozzarella. Iba a conseguir queso provolone, que es un buen queso para hacer pan. Pero bueno, por cuestión de tiempo y de logística, no me dio. Pero tengo acá queso costeño, queso campesino y queso mozzarella. Lo ideal es utilizar, si lo van a hacer de quesos, lo ideal es utilizar unos quesos que sean frescos o si son quesos madurados, que sean semigrasos, que no sean grasos del todo para que no se les desarme la trenza al momento de hornear y en el momento de fermentar. Más que todo en el momento de hornear. Ahí es donde hay problemas con los quesos grasos, porque ellos tienden a buscar salida. Entonces, le recomendaría quesos frescos o quesos semigrasos. Y madurados, todo el que quiera. Si le quieren echar queso azul, también, agréguele queso azul. Es un queso graso, eso sí. Entonces, con los quesos grasos, pero así de sabor fuerte, lo que le recomiendo es usar una pequeña parte y mezclarlo con los otros quesos. Si le agregan queso azul, les va a quedar una cosa de locos. Bueno, entonces voy a coger el rodillo. Este rodillo sufrió una fractura. Este es una herencia, me lo dejó la mamá. Es un rodillo de madera maciza. Me encanta, entonces lo voy a usar, lo sigo usando así. Bueno, entonces vean pues. Ay, María, me pongo a hablar de otras cosas y me entretengo. Hay gente así, ¿sí o no? Bueno, entonces, en el proceso del pan, lo que les estaba diciendo. Bueno, ya hablamos de los quesos, ya les quedó claro, ¿cierto? Si tienen alguna duda, entonces me dicen y de una les aclaro. Entonces, yo puse las masitas así de esta manera para que no se me confundan, ¿cierto? Para que no se me confunda el gramaje de una con otra. Entonces acá tengo las 3 ramitas del primer trenza y las otras. Entonces vamos a proceder con la preparación ya de la trenza como tal. Entonces cogemos uno de los cilindros, lo disponemos en el mesón. Recuerden que hay que engrasar un poquito, no es embadurnar, porque se embalan para aplanar. Sino simplemente untar para que no se pegue, ¿cierto? Bueno, entonces se dispone el cilindro y con el rodillo empezamos desde la mitad del cilindro a estirar hacia arriba y hacia abajo. Estiramos un poquito para los lados, solamente un poco, no necesita mucho. Y está listo nuestro primer engendro. Bueno, entonces voy a agregar primero queso costeño. Entonces, pues yo ya lo tenía previamente rallado para poderles mostrar todo el proceso, porque como les he dicho, es un proceso que tarda más o menos de 4 a 6 horas y en 2 horas no nos hubiera dado para mostrarle todo esto. Entonces, procedemos a
agregar el queso así, de esta forma. Lo aplanamos un poquito para que quepa el otro. Y después le voy a agregar el campesino. A este pan no le voy a agregar el mozzarella en las trenzas, sino que se lo voy a agregar en la corteza, porque el mozzarella es un queso graso, entonces no me quiero tirar en la batita de cuadros del pan, ¿cierto? Entonces, bueno, procedemos a agregarle la otra capa de queso campesino para que quede bien rico. Y acá hay que tener mucho cuidado. Ya vamos a proceder a hacer el cierre. Y aquí hay que tener especial cuidado para que no se nos dañen los cilindros rellenos, ¿cierto? Entonces vamos a proceder desde la parte de arriba. Puede proceder desde la de abajo también, pero la idea es que lo haga desde uno de los dos extremos. Entonces, lo voy a hacer acá así para que vean. Entonces, empiezo a hacer un cierre. El cierre es simplemente unir las dos orillas del pan. Recuerden que el queso debe quedar en toda la mitad, debe quedar centrado y dejar los bordes de la masa sin queso para que no, pues para que no haya problemas al momento de hacer el cierre. Entonces, sigamos con el cierre. Miren a mí cómo me va quedando. Voy a intentar hacerlo un poco más hacia allá para que miren. Listo. Entonces, miren. Miren que esta parte me quedó sin queso. Entonces la tiro y la uno con esta otra. Si les da dificultad para hacer este cierre, entonces simplemente cierran y tiran hacia un lado. Cierran y tiran hacia un lado. Que no se les vaya a romper como se me acabó de romper a mí. Bueno. Siguen cerrando. Si de pronto se les untó un poquito de queso, entonces, así como les dije, cierran y van tirando hacia el lado para que no tengan inconveniente. Estiran un poquito la masa así y van cerrando para que les quede bien el cilindro. ¿Listo? Bueno. Entonces, este cilindro ya está relleno y lo voy a conservar acá un momentito. Lo voy a dejar acá un momentito para rellenar los otros. Bueno, yo acabo de cometer un error y me parece genial porque para que ustedes no lo cometan. Mire que se me abrió un poquito por acá. Entonces, la idea es ustedes tirar las tres partes de la masa, los tres cilindros, y rellenarlos al mismo tiempo. Y ya después hacerles el cierre a los tres para que no hayan inconvenientes como este que me acaba de pasar. Entonces, el cilindro mío está todavía aceitado. Por eso me encanta este cilindro. Una belleza. Las herencias de la mamá de María. Mamacita, si me está viendo. ¡Mua! Bueno, entonces procedemos a seguir estirando. Y recuerden que es desde la mitad hasta los extremos. De la mitad a los extremos. De la mitad a los extremos. Por ahí dicen que si uno repite las cosas 3 veces, entonces las memoriza más fácil, ¿sí o no? Pues eso dicen, aunque conmigo como que no funciona. Pero bueno, entonces repetimos el proceso. Agregamos primero, pues yo agrego el queso costeño.
y después el queso campesino. Pues les cuento que yo ya soy como este queso costeño. Estoy deshidratada. Auxilio. Perdón. Ay, qué pena con ustedes, pero es una forma de hacer más dinámica la charla, el taller. Y bueno, pues ahí de pronto se ríen un poquito, ¿no? ¿No? Bueno, entonces, Nati, mientras vas mostrando, por acá nos van haciendo consulticas. de una. Por acá nos dice uno de los asistentes que más o menos cuál sería el ancho del rectángulo que tú estás haciendo. Muy buena pregunta. María, qué oyentes y ¿cómo se dice? ¿Qué asistentes? Qué asistentes tan pilos. Eso está muy bien. Bueno, entonces, a ver, yo mido. Aproximadamente es un dedo. O, bueno, así, ¿cierto? O puede ser 5 o 6 centímetros de ancho. Y de longitud hasta donde dé. La idea es que no es que quede así una masa súper delgadita, así que no se pueda trabajar, sino que la idea es que quede con un grosor más o menos como de medio centímetro Exacto. o de casi 1 centímetro, para que se pueda trabajar más fácil y se pueda hacer el cierre. Recuerden que el cierre se cogen los extremos y se unen. Se cogen los extremos y se unen. Es decir, el centímetro o medio centímetro debe quedar al lado y lado del pan para poder que no se nos dañe como aquel. No, de la bueno, masa. sí, eso. Ujú. Bueno, esa es otra cosa. Pues yo les hablaba del medio centímetro, del centímetro, más era el grosor, del grosor de la ok. masa, pero es muy importante lo que estás diciendo. Claro, hay que dejar más o menos 1 centímetro entre la parte del queso y el borde de la masa para poder hacer el cierre. Muy importante esa parte. Hay que dejar más o menos 1 centímetro o medio. Y bueno, si tienen las manos como más bien pegajositas, entonces les recomendaría que las sumerjan en un poquito de harina de trigo y empiecen a hacer el cierre. A veces la masa se torna un poquito más húmeda, entonces es necesario hacer este tipo de procedimiento para que no se desarme y para que no le dé tanta dificultad, porque a veces sí se queda pegada. Entonces es bueno. Bueno, aquí voy a hacer magia y voy a hacer maravillas, porque se me dañó uno de los cilindros, les cuento sinceramente. Entonces ya después de que los tengan así sellados como los tengo, procedemos a voltearlos. Para ustedes es más fácil voltearlos así, despegarlos de a poquito y dejar el cierre en la parte de abajo. Los voltean así de a poquito y les dejan el cierre en la parte de abajo. María, no. Hay gente así. Lo voy a arreglar. Y voy a hacer la magia del panadero, pues. Así. Eso fue una. Bueno, entonces vea pues. Se unen los 3 cilindros, se unen en la parte superior. Se unen, se ponen los 2 que quedan en los extremos, se ponen por debajo del que queda en el centro y después
se presiona así, pero solamente la punta de los cilindros para que no lo vayan a dañar, para que no vaya a haber un accidente. Entonces, lo unen y si de pronto se les daña el cierrecito en algún lado, como a mí me sucedió en estos momentos, que me parece maravilloso que me suceda esto en estos momentos, porque de pronto a ustedes les puede suceder. Y bueno, para que aprendan qué es lo que deben de hacer, ¿cierto? Entonces acá hay que buscar la manera de unirlos. Cogen la parte más gruesa de los dos extremos, la parte que esté más gruesa, y la tiran como doblada encima de la que está más delgada. Y así vuelven a unir la trenza. Entonces, cogen la trenza, la ponen por encima de la otra, la que está en el centro, la ponen un poco hacia el lado diagonal, así como haciéndole trenzas a las niñas, así mismo. Entonces, tiramos así, así, así. Así como haciéndole la trenza en el cabello a alguien. El próximo pan, voy a hacer una densa. Va a ser una trenza, pero solamente de 2 cilindros. Para los que de pronto no tengan destreza para hacer una trenza, entonces que la puedan hacer así. Listo. Entonces, si se les queda pegado un poquito en el pollo, entonces lo despegan, le agregan un poquito de aceite y ya les queda listo para cogerlo, ¿cierto? Lo ponen ahí en el aceite para poderlo coger fácil. Entonces yo ya tengo mi trenza, la voy a alzar para que ustedes la miren. Y entonces voy a hacer el otro de solamente de 2 cilindros para los que no tengan destreza con la trenza, entonces puedan hacerlo de la otra manera y les quede bien el pan. Bueno, importante aquí tener la lata para poder poner el pan a leudar. Hay que volver a ponerlo a leudar. El pan es de paciencia. El pan requiere paciencia y requiere un buen tiempo para hacerlo, ¿cierto? Entonces cojo la trenza y la pongo en la sartén, en la bandeja. Dato importante. Esta trenza va a duplicar o a triplicar más o menos el tamaño que tiene. Entonces, se recomienda dejarla allí, armar la otra, más o menos en el mismo momento. Si de pronto ve que se va a demorar un poquito más, entonces simplemente la tapa con una bolsita y hace el otro proceso con el resto de masa que le quedó, ¿cierto? Entonces, yo la voy a tapar, como si me fuera a demorar mucho, cosa que lo voy a hacer para hacer el proceso con ustedes. Bueno, entonces sigue el otro pan, el de 2 cilindros. Bueno, voy a aceitar porque ahorita no aceité bien y se me estaba pegando, les digo. Entonces, y esa no es la idea, para que no se desarme. Entonces agregamos el otro cilindro en el mesón. Pues este cilindro todavía está bien. Entonces, recuerden que es desde el centro hacia los extremos. Más o menos 5 centímetros de grosor se deja la masa. Y procedo a estirar la otra para no repetir el mismo error que cometí ahorita, ¿cierto? Entonces voy a estirar esta otra. Y las voy a rellenar para que hagamos entonces la densa.
Listo, entonces el queso costeño, después el queso campesino. Y el cierre que quizá para algunos de nosotros sea un poco más complejo, ¿sí o no? A mí a veces me parece muy complejo hacer el cierre. A veces se me desarman más los panes. Ay, eso sí, como que da un poquito de enojo, pero bueno, está bien. Que respirar profundo. Bueno, entonces ya tengo las dos trenzas. Y voy a proceder a cerrarlas, ¿cierto? Hago el mismo cierre, el mismo que apliqué para los otros. Cierro, cierro. Si toca repetir el cierre, entonces se repite con tal de que quede bien, que esa es la idea. Y listo. Listo el primero. Si ya tienen destreza, entonces lo voltean así. Si no, como les enseñé ahorita, ¿cierto? Listo. Entonces hago el otro cierre. Este, por ejemplo, me quedó un poquito más, pues no me quedó tan anchito. Entonces me toca estirarlo con las manos. Me toca hacer el ejercicio de estirarlo un poco para que quede bien el cierre. Recuerden que si de pronto se les está abriendo, entonces tiran doblan el cierre para un lado y listo. Bueno, entonces acá está el otro cilindro. Los juntamos en la parte de arriba, los aplastamos un poquito, que queden juntos y vamos a proceder a hacer la densa. Entonces, tira uno para acá y otro para acá. Ay, se me desarmó, ¿vio? A María. No, 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 no. Entonces, uno para acá, otro para acá. Uno para acá y otro por acá. Uno por acá y otro por acá. Y al final juntamos las dos trencitas y tiramos hacia abajo. Y lo mismo vamos a hacer con la parte de arriba, con el extremo superior, que machacamos un poquito el pan. Entonces vamos a guardarlo. Vamos a guardarlo hacia adentro, los dos extremos, para que no se nos dañe. Entonces, y eso mismo hacemos con la trenza. Bueno, entonces ya está lista la densa. Mira cómo quedó. Quedó hermosa. Y bueno, procedemos a dejarla en la bandeja. Acá nos sobró un pedacito de masa y la voy a juntar con la otra. Y les voy a mostrar cómo va esta masa. Porque la idea es seguir aprendiendo también con los que están haciendo el proceso de cero conmigo. Miren cómo creció. Miren cómo creció. Ya está lista. Está apenas para empezar a trabajarla. Yo quisiera saber ustedes cómo van con la masa. ¿Cómo va la masa de los que están haciendo el proceso en estos momentos, que empezaron el proceso de cero conmigo? Bueno, Bueno. Eso, otra cosita. Se me olvidaba mencionarles que ya cuando tenemos los panes en este proceso, entonces bueno, sí.
Los dejamos, voy a poner esta por acá, voy a agregar esta acá, la masa que tengo para no perderla. Y les voy a mostrar. Cuando tenemos los panes en este proceso, entonces los dejamos, los tapamos con plástico o como les dije con un paño húmedo. Los dejamos leudando de 40 minutos a 1 hora más o menos. Los dejamos allí. Tienen que también doblar el tamaño. Tienen que doblar el tamaño de lo que están en estos momentos. Y cuando estén así, entonces ya se les agrega huevo, que les voy a mostrar en estos momentos para hacer este proceso. Voy a acelerar este proceso porque no tengo panes así ya armados y leudados. Pero como les estoy diciendo, entonces vamos a acelerar este proceso. Esto es una mezcla de huevo y agua. Más o menos, pues un huevo, cascan un huevo y le agregan medio pocillo, un cuarto de pocillo tintero de agua. Y ya después cuando se lo agregan, entonces lo revuelven con un tenedor, lo revuelven bien. Le agregan con una brochita o si no tienen brochita puede ser con una ramita de cilantro. Cogen el cilantro, lo sumergen en el huevo y lo agregan por encima. Entonces la idea es embadurnar el pan con el huevo por encima y que quede bien impregnado por las trenzas, por el medio. Y le agregamos el queso. Ahí sí le voy a agregar el queso mozzarella, el que tenía reservado para agregarle en la corteza. Recuerden que la corteza es la parte superficial del pan. Hay unos panes con corteza como el pan baguette, como el ciabatta, como el focaccia. Y hay otros sin corteza como este que estamos haciendo, el pan trenza, o también el pan brioche, el de hamburguesa, las mogollas. Son panes que son pan molde, pan de papa. Son panes que son blandos, que son de miga blanda, entonces no se les debe desarrollar la corteza. Así quedan los panes cuando ya los vamos a disponer para el horno. Incluso también pueden hacer este proceso después de armarlos y dejarlos leudando los 40 minutos que les digo, los tapan y los dejan los 40 minutos para que leuden bien. Un tip, no le pongan un plástico que los apriete, porque entonces no van a crecer. Y ya. Muy bien, Nati pregunta, ¿cuánto tiempo dejamos en el horno los panes? Bueno, una pregunta muy importante. Los dejamos, bueno, los vamos a poner a una temperatura de 160 grados centígrados o, yo no recuerdo cuál es la conversión de centígrados a Fahrenheit, pero en centígrados y ya después buscan en Facebook, en Google, si de pronto lo tienen en Fahrenheit, cuál es la temperatura, cuál es la conversión de 160 grados centígrados, grados Celsius. Entonces, a 160 grados Celsius por aproximadamente media hora, 20 minutos a media hora o 40 minutos hasta que la corteza del pan quede un poco dorada y ya. Muy bien, ¿qué variaciones pueden haber? Porque nos decías que realmente el relleno puede ser de frutos secos, de verduras en conserva, de frutas en conserva. ¿Hay que tener alguna, no sé, alguna recomendación en cuenta
si el relleno no es queso? Sí, bueno, es importante que si le van a aplicar otro tipo de relleno, por ejemplo, digamos que le van a aplicar una mermelada con frutos secos. Es importante que si le van a agregar algo líquido como la mermelada, tenga algo que pueda absorber ese líquido como los frutos secos o como el queso. La idea es que quede algo consistente y que no quede muy líquido para que no se vaya a derramar o para que no se vaya a desarmar. Perfecto. Si ya al momento de llevarla al horno no tengo horno, ¿qué puedo hacer? Qué buena pregunta. Si no tiene horno, entonces vaya donde el vecino. No, mentira, no. Si no tiene horno, lo puedes hornear. Pues si tiene hornito tostador, lo puede hornear en un horno tostador. Ya lo debes hacer en un tamaño más pequeño y dejarlo en la misma bandejita que tiene el horno tostador, ir horneando por partes, pues porque no va a poder hornear toda la masa, entonces la masa la puede guardar en la nevera para que no se vaya sobrefermentando y al momento de meterlo en el horno tostador, ponerle un pedazo de papel aluminio encima para que no se queme. Y pues esa es como la clave de hornito tostador. Si es en una sartén, lo puede hornear en una sartén que tenga tapa y que la tapa quede más bien sellada, que sea algo hermético. Que concentre bien Sí, el que calor. conserve bien el calor. Y tiene que ser a una temperatura muy baja, más o menos de 55 no, de 50 a 55 grados centígrados. O sea, hay que estar, Al mínimo. sí, no, y no tanto en el fogón bajo, sino ponerlo como un poco más bajo. Y ponerlo sobre una parrilla. Y aparte de eso, pues si se puede generar vapor de agua dentro del recipiente, genial. Entonces le agrega un poquito de agua, una parrillita y encima una bandejita o una tapa donde pueda ponerlo y ahí sí hornearlo, pues cocinarlo. Le va a quedar un poco sin corteza y le puede quedar un poco blanco, pero seguro que le va a quedar cocinado y le va a quedar bueno. Y bueno, la duración ahí cambia. Sí, el proceso de cocción en una paila es más largo. Se demora más o menos 1 hora, se le puede demorar 1 hora y media o incluso hasta demorarse 2 horas. ¿Y qué tal en una freidora de aire, por ejemplo? ¿Será que parecido al Bueno, horno? O pues yo soy como muy anticuada para eso. Yo la air fryer no la uso porque eh, pues eso ya es más que todo por una posición personal. En esa olla yo creo que sí se puede, pero no sé, no tendría conocimiento de ello, entonces yo creo que se podría, pero a una temperatura baja también. Y de pronto generándole un poquito de vapor de agua al principio. muy bien. Yo creo que por aquí vamos a hacer última preguntita de las que están acá en el chat y damos un momentico a alguien que de pronto quiera levantar la mano, contarnos su proceso, alguna pregunta que tenga ya sobre el proceso porque vamos finalizando. Con respecto a la masa que me sobra y guardo en la nevera, ¿cuánto tiempo puedo guardarla en la nevera? Bueno, pues se puede congelar. Esta masa se puede congelar, se puede guardar en una bolsa plástica y se puede congelar por tiempo indefinido. Si es en refrigeración, entonces sí se debe consumir en el menor tiempo posible y cuando se vaya a sacar una parte de esa masa, porque se puede usar por partes, entonces habría que alimentarla otra vez con todos los ingredientes que lleva el pan, agregarle a poquito, más o menos la mitad o un cuarto,
Ya sería como hacer el cálculo y la conversión de la receta y agregarle esta parte, pero sin levadura, y agregarle ya esta otra masa y dejar fermentar. Es como si fuera una masa madre. Ok. Muy bien. Por acá nos preguntan, ¿qué pasa si no lo dejo reposar y lo meto al horno ya? Ah, no, pues no le va a crecer, le va a quedar la masa más compacta, no pasa nada. Queda De más todas duro. maneras se lo va, sí, de todas maneras se lo puede comer, claro, pero le va a quedar más duro, no le va a crecer y de pronto le puede quedar un poco crudo por dentro. Muy bien. Mientras que de pronto acá se animan, levantan la manito, alguien que quiera contarnos cómo va. Ay, sí, ¿cómo van con el proceso? A ver. Ah, bueno, yo tengo un pan ya horneado que les quiero mostrar para que miren más o menos cómo queda. Si me permiten un momento, me alejo y bueno. Eso. Bueno, miren cómo queda el pan trenza. Este ya lleva los 40 minutos de leudado y debe crecer más o menos a este tamaño. Debe quedar así doradito para que, pues para saber que ya llegó al tiempo de cocción y el aroma de lata. Entonces es eso. Le vamos a mostrar también por debajo. Debe quedar así eh, también como asadito. Debe quedar bien. Y lo deben dejar enfriar un poco en la lata, pues que lo pusieron. Y ya después despegarlo con una espátula de la cocina. No como la que yo tengo, sino cualquier espátula. Lo despegan o con un tenedor incluso. Bueno, y va a porcionar para que miren cómo queda. Bueno, entonces este es el pan. Miren cómo queda el queso y miren cómo queda la miga. Cuando es un pan con masa madre, desarrolla unos alvéolos más grandes. Recuerden que los alvéolos son las burbujitas que se le hacen a la miga. Y bueno, espero que les quede delicioso ese pan y que puedan disfrutar ahora. Los que están haciendo el proceso, pues ya pueden empezar a armar. Por ejemplo, el que está con la niña armando el pan, ya se le está sobreleudando la masa, le digo sinceramente. Se puede desinflar, pero no la amasen. No se puede amasar más para que no pierda el aire que ha capturado. El gas carbónico en realidad, que es lo que expulsan las levaduras. Entonces yo les recomendaría que empiecen a porcionar la masa de una vez y hagan los panes. Nati, ya como vamos cerrando por acá, tenemos ya permisos de cámara, si alguien quiere activar su video, irnos mostrando como el proceso, lo que lleven, sería genial. Entonces ahí tienen permisos para activar la cámara y pues si alguien nos quiere hablar en este momento sobre el proceso, sobre la experiencia en el taller, también bienvenidos. Bueno, como ya vamos finalizando, última pregunta por acá. ¿Qué pasa si no nos crece la masa? ¿Cuál sería el error? ¿Será que no le echaron levadura? ¿Será que el pequeño detalle de la levadura? De pronto puede influir la temperatura del lugar donde están. Si el lugar es muy frío, entonces le recomendaría que utilice un recipiente como este, que le agregue agua caliente y, o sea, que el agua caliente o tibiecita y encima ponerle el recipiente con la masa.
para ayudarle al proceso de fermentación, porque la masa requiere cierta temperatura, requiere más o menos la temperatura corporal, requiere más o menos 35, 37 grados para leudar bien y para leudar rápido más que todo. Pero en realidad, por ejemplo, el pan con masa madre, ese se le agrega la masa madre y se deja en la nevera de un día para otro. Entonces ese no crece tanto ese día, sino que más bien es como las levaduras ahí alimentándose de la glutenina. Bueno, yo creo que vamos a dar por allí el paso a uno de los asistentes para que nos hable. Hola. Hola, buenas tardes. Natalia, muchísimas gracias. Me pareció muy buena tu clase y ojalá me quede tan rico como a ti. No alcancé a hornearlo, sin embargo ya lo tengo ahí como, lo armé, no sé cómo, confieso, pero sé que me van a ir quedando mucho mejor. Muchísimas gracias. Ay, me parece genial, me parece genial. Recuerda que lo debes dejar de 40 minutos a 1 hora para que pueda leudar bien y ya después agregarle el huevito o se lo agrega de una vez y el queso por encima y le pone el plástico encima y lo deja leudando. No hay problema. Muchas gracias. Con todo gusto. Nati, ¿cuánto nos puede durar este pan? Que no le echamos aditivos conservantes. ¿Cuánto nos puede durar? Bueno, si lo dejamos por fuera de la nevera, nos puede durar de 2 a 3 días en una bolsita cerrada, bien cerrada, para que no entren pues microorganismos que están presentes en el ambiente y partiendo las porciones con un cuchillo limpio. Si lo pueden agregar a la nevera, entonces ya puede durar más. Se le puede alargar el ciclo de vida de 10 a 15 días más o menos, o hasta que la persona resista y lo deje ahí en la nevera. Cosa que no creo porque cuando uno hace pan la primera vez, uno es muy gomoso y se come lo que sea. Les voy a contar una anécdota. Imagínense que cuando la primera vez que yo hice pan, lo hice con una nena que es chilena. Ella hizo unas mogollas integrales, pues 50-50. Y bueno, pues le quedaron hermosas y yo ya sé hacer pan, yo ya sé preparar. Y entonces, bueno, me le medí a hacer el pan. Y hice uno en mi casa y yo ya sé hacer pan. Y llegué, bueno, tomé las medidas como la nena los había hecho, pero solamente con harina blanca, tan. Y hice una monstruosidad, María. Imagínense que los panes me leudaron bien, pero la temperatura del horno, el horno era una estufa eléctrica y qué risa. Le puse mucha temperatura y los panes me quedaron crudos por dentro y quemados por fuera. Sin embargo, se los comió. Ay, claro. ¿Cómo no? Oiga, con huevito. Nati, bueno, contanos ya tus redes sociales, cómo Bueno. te seguimos. Bueno, pues en Instagram aparezco como de cosechar. El loguito es como este, para que me sigan. Se llama de cosechar, termina en T. Y en Facebook aparezco como de cosecha artesanal. Y bueno, pues allí en estas redes también está publicado mi WhatsApp para que también me sigan por allí, pues para que me agreguen, porque también publico pues los estados por allí y estaré publicando para próximos talleres. Muy bien, Nati, muchísimas gracias. Gracias como por tu alegría, tu disposición, por todo lo que nos compartiste, de verdad, muchas gracias. ¿Algo ya para despedirte? Sí, no, que
el mundo del pan es un vasto mundo. Hay mucho por explorar, hay mucha tela por cortar. Les comento que haciendo pan sin gluten, hallé un pan que lo llamé pan Maluma, porque me quedó muy bonito, con muy buen olor, pero eso no pasaba de acá. Me lo metí a la boca y no fui capaz de digerirlo, me lo tuve que sacar. Entonces, sigamos investigando y hallando panes, pero que no sean pan Maluma. Bueno, Nati, muchas gracias a los asistentes a este taller. Muchas gracias. Los esperamos dentro de un mes. Estaremos en otros talleres, otros encuentros de Enseño Porque Quiero. Invitados quienes sean integrantes de la universidad y deseen compartir algún conocimiento libre, voluntariamente, pueden inscribirse, nos pueden buscar como Enseño Porque Quiero, UDA, y pues allí podrán inscribirse para participar como ponentes o talleristas. Para los asistentes, los invitamos a seguir también las redes sociales de UDA Educación Virtual, en Facebook, UDA, nos pueden buscar así. También en YouTube, este encuentro fue grabado, también será subido a YouTube, lo pueden buscar así, Enseño Porque Quiero en YouTube, les va a aparecer allí la lista de grabaciones de nuestras charlas y talleres. Lamentablemente no vamos a estar con Natalia dentro de un mes, vamos a tener otros eventos, aquí hay cabida para todos, entonces hay otros temas que vamos a estar compartiendo. Pueden informarse de nuestros próximos eventos en Facebook, como les dije, UDA @ y en Instagram @somos así. Muchas gracias y feliz tarde.